Buenos días, hoy trataremos métodos de tratamiento en aguas industriales. Bien, el día de ayer entonces habíamos visto en tratamiento de aguas los métodos que existen para tratar el agua. Vamos a recordar un poco cuáles son los contaminantes o las impurezas que tiene el agua, por qué es importante tratar el agua, ¿no? Ya no tenemos que ver agua de potabilización, eso ya está terminado. El tratamiento de aguas, para que podamos ubicarnos, se puede dar en tres grandes ramas. Podemos tratar el agua para consumo humano, que se llaman procesos de potabilización. Podemos tratar el agua para ser utilizada en la industria, y son las aguas industriales, y también existen los métodos de tratamiento en aguas residuales. ¿Ya? Son tres grandes ramas que podemos hacer tratamiento de aguas. Bien, entonces el agua lleva gases disueltos, tiene oxígeno, tiene CO2, materias en suspensión y sustancias disueltas. Las que están disueltas no las vemos, las que están suspendidas sí, si son macromoléculas podemos verlas, pero hay también impurezas que son tan pequeñas que no logramos verlas aunque estén suspendidas. Entonces, la mayor parte de estas impurezas tienen que ser eliminadas para que podamos utilizar esta agua. Los gases que lleva el agua son principalmente oxígeno, nitrógeno, CO2. Para su eliminación se recurre al calentamiento y a la reducción de presión por vacío. O sea, podemos eliminarlos calentándolos o bajando la presión. Las sustancias en suspensión son decantadas, podemos decantarlas en filtros de arena, también se consigue un gran rendimiento si los sólidos en suspensión son eliminados coagulándolos. Esto hemos visto especialmente en procesos de potabilización del agua, con el empleo de complejos de aluminio, sulfato de aluminio, sulfato ferroso, cloruro de aluminio, cloruro férrico y otros. Los compuestos de aluminio y los compuestos de hierro son los que más se utilizan para la coagulación del agua. Cuando un agua es referida como agua dura, esto significa que contiene minerales de calcio y magnesio. Esto es perjudicial para la industria. Las aguas para la industria no pueden ser duras. El grado de dureza de un agua aumenta cuanto más calcio y magnesio tiene disuelto. Las aguas naturales rara vez se encuentran en condiciones de ser utilizadas directamente en los procesos industriales. Tanto si se destinan a generación de vapor, se emplean como medio de refrigeración, o si van a ser consumidas directamente en el proceso. Estas aguas tienen que ser tratadas. El contenido en impurezas, aun siendo casi siempre muy pequeño en relación al volumen de agua, suele ser inadecuado o excesivo para poder emplear el agua directamente en la aplicación prevista. Estamos hablando en el proceso industrial. El agua requiere de un tratamiento basado en la calidad del uso al que va a ser destinada y la exigida por el proceso. Se necesita un análisis de los parámetros relevantes del agua. Quiere decir que para que el agua sea destinada a un tipo de proceso, debemos ver qué condiciones debe cumplir. ¿Qué es el tratamiento de aguas para uso industrial? Tratamiento de aguas es un conjunto de operaciones unitarias de tipo físico, físico-químico, químico o biológico, cuya finalidad es la eliminación o reducción de la contaminación o las características no deseables de las aguas, bien sean naturales, de abastecimiento o de procesos industriales. Quiere decir que tenemos que tratar el agua para eliminar o reducir la contaminación. Los tratamientos que podemos aplicar industrialmente son físicos, físico-químicos y químicos. Los biológicos los vamos a dejar para tratamientos de aguas residuales.
La finalidad de estas operaciones es obtener unas aguas con las características adecuadas al uso que se les vaya a dar, por lo que la combinación y naturaleza exacta de los procesos varía en función tanto de las propiedades de las aguas de partida como su destino final. Quiere decir que yo inicialmente debo saber con qué agua tengo, qué condiciones de calidad tiene y qué debo hacer para transformar esa agua para que pueda ser alimentada a un proceso. Dentro de los métodos habíamos dicho que existen 3 métodos: físicos, físico-químicos y químicos. Vamos a ver los métodos físicos para tratamiento de aguas en la industria. Están basados en la destilación del agua y condensación de la misma, precalentando la que se va a tratar. Solo es utilizado si la cantidad requerida de agua es pequeña, pues no resulta económico porque es muy caro. Esto generalmente se utiliza, por ejemplo, cuando yo quiero dotar a mi laboratorio de agua destilada, pues puedo colocar un equipo de destilación y como la cantidad es pequeña, puedo trabajarla. La destilación sabemos que su fundamento esencial es colocar agua de repente de agua potable o agua que viene de otra fuente, la coloco en el equipo de destilación y mediante calor esta comienza a subir la temperatura hasta temperatura de ebullición, asciende como vapor y en este condensador sale un agua destilada. Es un agua que va a ser mucho más pura que el agua de inicio. Por eso decimos que este es un tratamiento físico, pero para pequeñas cantidades de agua. Acá tenemos otro calentador, otro equipo de destilación, donde tenemos acá la caldera, donde yo voy a colocar el agua, la fuente de calor, y por variación de temperatura va a comenzar a formarse el vapor. Este vapor entra, es un vapor, entra al condensador y luego puedo tener el agua libre de impurezas. Vamos a ver los métodos físico-químicos. Esto es lo que más se usa a nivel industrial. Se llama físico-químico o de intercambio iónico. Quiere decir que acá va a haber un intercambio entre el agua y una resina que le voy a agregar al agua. Voy a hacer pasar el agua a través de unas resinas. Estas resinas se llaman de intercambio iónico, que comúnmente se conocen con el nombre de zeolitas. Entonces vamos a ver el fundamento. Los métodos físico-químicos están basados en el procedimiento de intercambio iónico. Uno da y el otro recibe. El proceso consiste en hacer pasar el agua a través de un filtro, estos son los filtros que tenemos acá, a través de un filtro que contiene una masa de zeolitas, que son las resinas, la cual es una resina formada a base de aluminosilicato de sodio. De esto están formadas las resinas. Se produce una reacción de intercambio de cationes, con lo que el calcio y el magnesio, que son propios de un agua dura, yo quiero eliminar el calcio y el magnesio, estos se van a quedar adheridos a la resina, ¿de acuerdo? Entonces se produce una reacción de intercambio de cationes, con lo que el calcio y el magnesio quedan fijados en la zeolita. Mientras pasa el agua, el ion sodio. El sodio es propio de la zeolita. Fíjense acá, dice que son aluminosilicato de sodio. Quiere decir que la zeolita le da el sodio al agua y el agua le da el calcio y el magnesio a la zeolita. Ha habido un intercambio iónico para liberar al agua de la dureza que le produce el calcio y el magnesio. De esta forma, se habrá transformado un agua dura en agua blanda. La masa de zeolita quedará agotada cuando todos sus iones sodio hayan desaparecido. Entonces, si siguiéramos filtrando, pues el agua ya no va a volverse blanda. Entonces tenemos que regenerar
la zeolita, tenemos que ayudarla a que tenga un mejor rendimiento. ¿Cómo? Agregando una solución de hidróxido de sodio para que la zeolita nuevamente tenga sodio y en esa agua, que va a ser un agua que vamos a eliminar, se vaya el calcio y el magnesio. Entonces, la masa de zeolita quedará agotada cuando todos sus iones sodio hayan desaparecido. Entonces, si el agua continuase pasando a través de la zeolita, no se eliminaría la dureza. En una instalación industrial, para realizar un trabajo continuo, es necesario montar 2 o más filtros consecutivos para que trabajen alternativamente ablandando el agua. Mientras el agua pasa por un filtro cediendo sus iones de magnesio y calcio y tomando los de sodio, en el otro filtro se tiene que regenerar la zeolita para poder ser utilizado de nuevo. Lo que se realiza por medio de un lavado en el mismo sentido con una solución de cloruro de sodio, lo que decíamos antes. El ion sodio se fija ahora en la zeolita y el agua de la solución sale cargada de calcio y magnesio, que será un agua que vamos a eliminar. Acá tenemos también una vista donde vemos el intercambio, va a ser, entra el cloruro de sodio, la sal, se va a dar un intercambio entre el agua y el cloruro de sodio. Entonces, la resina aporta el sodio, y el agua cede los iones de calcio y de magnesio, de tal forma que el agua va a salir completamente blanda. Lo mismo, es el mismo, sino que en otro gráfico vemos cómo deben trabajar más de un filtro, 1, 2, 3 consecutivamente, para que así el agua sea tratada más fácilmente y lo que se elimina son los iones de calcio y magnesio. Estas es las resinas, esta es la vista de una resina, pareciera que es como el caucau, para que lo recuerden, ese que se agrega de esos huevitos de pescado que comemos en almuerzos muchas veces, pues es muy parecida. Estas son las resinas. Este también es un equipo de intercambio iónico, donde lo que se va a trabajar son con el sodio, estas resinas. Acá la variante es que se trabaja con ácido clorhídrico y con hidróxido de sodio para que aporten el sodio al agua y el agua ceda sus iones de calcio y de magnesio. Bien, vamos a ver los tratamientos químicos. Habíamos dicho que podíamos tratar el agua por tratamientos físicos mediante temperatura, como la destilación, tratamientos físico-químicos por intercambio iónico utilizando resinas, y por último tenemos los tratamientos químicos, se caracterizan por agregar compuestos químicos o aditivos químicos al agua para suprimir esencialmente la dureza o la alcalinidad. Para el ablandamiento de aguas por vía química se pueden seguir los métodos de tratamiento siguientes. Tenemos varios métodos. El primer método de tratamiento es con hidróxido de sodio. El segundo es un tratamiento con carbonato de sodio. El tercero es una mezcla de hidróxido de calcio y sodio. Y el cuarto es un tratamiento con fosfato trisódico. 4 métodos, pero que todos tienen el agregado de un aditivo químico. El método químico con hidróxido de sodio, ¿en qué consiste? El hidróxido de sodio en el tratamiento de agua sobre todo se utiliza en plantas municipales para tratamiento en pequeñas plantas o tratamiento en piscinas municipales. Las plantas municipales de tratamiento utilizan hidróxido de sodio para controlar la acidez del agua y ayudar a eliminar metales pesados. El hidróxido de sodio se utiliza también para producir hipoclorito de sodio como desinfectante del agua. Entonces acá lo que vamos a hacer es un tratamiento muy sencillo para controlar la acidez y eliminar los metales pesados.
Luego, el tratamiento con hidróxido de calcio. Para esta aplicación se utilizan el óxido de calcio al estado de cal o el hidróxido de calcio, que sabemos que es el óxido de calcio más agua. Debidamente dosificados y en forma de suspensión, quiere decir con agua, como lechada de cal o como una disolución de cal con agua, que provocan la precipitación del calcio. Esto es para bajar la dureza del agua. El método químico con hidróxido de calcio es para bajar la dureza del agua, para reducir los iones de calcio y de magnesio. Luego tenemos el método más utilizado de todos, que es el método del fosfato trisódico. Este es el método más usado actualmente dentro de los químicos. Es el método más utilizado actualmente por ser el que obtiene prácticamente la supresión de la dureza. Quiere decir que se trabaja muy bien la dureza, se elimina el calcio y el magnesio. ¿En qué consiste este método? Primeramente, el agua es calentada con el objeto de por favor, ven la pantalla, me tienen que contestar porque creo que ha habido un momento en que se ha perdido la señal. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se ve la pantalla. Ya, Sí, ingeniera. ¿dónde me quedé? Una Por diapositiva favor, más Hasta adelante. que es el método más utilizado. o sea, estábamos entonces en el método químico, ¿sí? Sí, ingeniero. Sí. De El de fosfato trisódico. ¿Sí? Ya, entonces vamos a Sí. repetir eso porque justo ahí creo que se perdió la señal. Estábamos viendo el método químico del fosfato trisódico, que es el más utilizado porque suprime la dureza en límites bastante aceptables. Y el método es como sigue. Primeramente, el agua es calentada con el objeto de transformar los bicarbonatos de calcio y magnesio a carbonatos. Habíamos dicho en clases pasadas que había un tipo de dureza temporal que podía ser eliminada por calentamiento. Ponemos a calentar y los bicarbonatos se pasan a carbonatos para poder ser eliminados. A esta agua se le aplica, se le agrega un agua previamente tratada con un pH alcalino para ayudar a la precipitación de los bicarbonatos que no se hubieran transformado anteriormente. O sea, primero calentamos y pasamos los bicarbonatos a carbonatos para que precipiten. Si todavía existen algunos bicarbonatos, se agrega a esta agua un agua previamente tratada con pH alcalino para precipitar estos bicarbonatos y que no haya interferencias. A continuación, se les adiciona fosfato trisódico, que es el reactivo que va a ayudar justamente a la precipitación de todas las sales magnésicas y cálcicas que están dentro del agua, pero en forma de fosfatos, y el carbonato de sodio formado es el que suministra el pH alcalino a las aguas. Es el método más adecuado y, resumiendo nuevamente, consiste en primeramente calentar el agua para eliminar la dureza temporal, luego le agregamos agua tratada, hacer un pH alcalino y por último voy a agregar el fosfato trisódico para precipitar todas las sales cálcicas y magnésicas en forma de fosfatos, de tal forma que así he eliminado la dureza del agua. Bien, eso es todo sobre los métodos de tratamiento, que quería hacer un resumen porque muchos de ustedes el día de ayer hicieron los métodos de tratamiento, pero muy referidos a lo que es la potabilización del agua. Y ahora estamos viendo métodos de tratamiento para aguas que van a ser destinadas a la industria. Y para la industria lo que necesitamos son aguas blandas. Quería hacer una pregunta. ¿Sí? Para la resina, para que se vuelva a regenerar,
Sí. Se añade el hidróxido de sodio, pero ¿cómo es el proceso? No vas a añadir hidróxido de sodio. Vas a lavar la resina con una solución de cloruro de sodio, de sal común. Vas a hacer una salmuera y la vas a lavar la resina. O sea, vas a hacer pasar el agua como si estuvieras ablandando, pero vas a pasar esa agua con sodio, cargada de sodio, de tal forma que se va a dar un intercambio. La resina va a recibir el sodio del agua y la resina le va a cargar al agua el calcio y el magnesio. Así se regenera y el agua que sale se elimina, ¿ok?